Algo que todos y cada uno de nosotros debemos estar bien seguros y preparados es resistir a la tentación para no pecar. De todas maneras, tenemos que evitar todo pecado que se pueda cometer. Vamos a orar. Padre Celestial, te agradezco porque me das nuevamente una oportunidad para poder escudriñar tu palabra. Gracias, Señor, porque siempre tú nos das el consejo apropiado que necesitamos. Te pido que tu Espíritu Santo, como siempre, esté reposando sobre cada uno de nosotros, ayudándonos a entender más tu palabra, pero sobre todas las cosas, que vayamos creciendo en tu gracia y vamos poniendo en práctica todo lo que estamos aprendiendo. Te agradezco con todo mi corazón todo lo que tú nos has dejado en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Proverbios, capítulo número 28. Proverbios 28, el versículo número 13 y 14 dice: El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Jehová, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. En el libro de Santiago también encuentro unos versículos que nos dicen: acercaos a Dios, dice Santiago 4, 8. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Y en el versículo 17 dice: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Pecado es la transgresión consciente de un precepto religioso, cosa que se aparta de lo recto y justo, o que falta a lo que es debido. Es la transgresión voluntaria de la ley divina. El pecado es considerado una ofensa a Dios. Y uno de los pecados que nosotros cometemos es dejar de cumplir el segundo mandamiento de la ley de Dios, que es amarás a tu prójimo como a ti mismo. El Señor claramente dijo: en esto se encierra toda la ley y los profetas. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Lamentablemente, el pecado no solo ha deshecho la relación del hombre con Dios, sino que también ha envenenado la relación entre el ser humano. Por eso hay peleas, pleitos, discordias, inclusive dentro de las familias mismo no se llevan bien, sea porque el uno le hizo algo que no le gustó, le hirió, le habló, le insultó, quizás le estafó también. Y eso fue las causas que se rompieron toda amistad. Pero el Señor claramente nos está llamando la atención a nosotros a través de su palabra para que no pequemos, dejemos el pecado a un lado, porque la persona que se rebela contra Dios se va a aprovechar de los menos afortunados e indefensos. ¿Por qué? Porque no teme a Dios. Y nosotros le decimos al Señor que le tememos. Y cada día tenemos que poner por obra esto. Aprender qué nos dice la palabra. ¿Para qué? Para que nosotros vivamos de una manera sabia el resto de este tiempo que nos quede aquí. Pero los siervos fieles de Dios siempre han estado al frente de la lucha contra la injusticia y la discriminación. Se habla mucho de discriminación, especialmente aquí en los Estados Unidos de América, que discrimina porque son latinos, que discrimina porque, en fin, por muchas razones. Pero yo, la verdad, personalmente, no le puedo decir nada que hay esta discriminación. Gracias a Dios, pues todo se me ha abierto, las puertas se han abierto, nadie me señala, todos me saludan, todo bien. Prácticamente me he incrustado en esta cultura y soy parte de la misma. Y trato de mantenerme correctamente bien, siempre buscando hacer lo correcto, tanto delante de Dios como delante de las autoridades. Y crea uno que crea, el pecado también es una rebelión, no solamente contra las autoridades, sino contra Dios también. Y ahí es que uno debe tener mucho cuidado cada día. ¿Cuál es el propósito de todas estas
palabras que le expreso es simple y llanamente, es si usted vaya creciendo en la gracia de Dios y vaya normalizando esa relación tanto con Dios como sus semejantes. Ese sobre todo es lo que me anhelo para que usted logre vivir en plenitud todavía más de lo que usted vive. Que se llene de gozo, de alegría su corazón al saber que está cumpliendo los mandamientos del Señor y al saber que está viviendo una vida recta, una vida correcta, que nadie le va a señalar. Y es lindo, hermano, cuando uno ya va entendiendo más y más la palabra del Señor, de nuestros corazones fluye alabanza, adoración a Dios, y le agradecemos que nos da la oportunidad de poder leer su palabra y que vamos aprendiendo de ellos. Recuerde que el pecado es es un acto fuera de la voluntad del Señor, y no solamente es un pecado así feo, sino que es una rebelión contra Dios. Vayamos a ver qué nos dice en Primera de Samuel. Primera de Samuel, capítulo número 15. Dios levantó al primer rey de Israel, que se llamaba Saúl, y lastimosamente él no cumplió lo establecido de parte del Señor, desobedeció. Y eso fue una rebeldía. Dice aquí en el 15, después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues esté atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel, al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a los hombres, mujeres, niños y aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaín 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalek, puso emboscada en el valle. Y dijo Saúl a los ceneos, idos, apartaos y salir de entre los de Amalek, para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel, cuando subían de Egipto. Y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalek. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Sur, que está al oriente de Egipto. Y tomó vivo a Agar, rey de Amalek, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agar y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apresuró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo, Saúl ha venido a Carmel, y aquí se levantó un monumento y dio la vuelta y pasó delante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Qué mentira. Seguimos. Samuel entonces dijo, pues qué balido de ovejas y bravido de vacas es esta que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió de Amalek, lo han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas, para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero los demás los destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió, di. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalek, y hazles guerra hasta que les acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto el botín, has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Samuel respondió a Samuel, antes bien, he obedecido la voz de Jehová, y fue a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalek,
y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificio a Jehová, tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Aquí nosotros estamos mirando, y no quisiera pasar por alto también el versículo 23 que dice: porque como pecado de eliminación es la rebelión, y como ídolos de idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Le dije al comienzo que la rebelión contra Dios es pecado. Uno tiene que obedecer al pie de la letra todo lo que Dios nos manda. Gracias a Dios que hasta ahora no hemos tenido ese privilegio de ser enviados de parte del Señor hacia otras personas, llevándoles un mensaje y diciéndoles tal cosa, de eso va a suceder si no cumples la ley de Dios. Y en esta oportunidad fue algo terrible, hermano, tremendo de parte del Señor, que le envió a Saúl que destruyera al rey y al ejército de los amalecitas. Y él tenía que obedecer, pero claro, dice, a todos mataron, pero al rey le dejó con vida. Y algo que siempre nos debe llamar la atención es que tenemos que obedecer lo que Dios quiere, aun cuando no esté de acuerdo a nuestros caprichos o nuestros intereses. Hay que hacer la voluntad del Señor. Mire, y no seamos rebeldes, como le dijo Saúl. Al contrario, yo he obedecido, yo he hecho, sino que el pueblo dice que no era el rey de Israel. Es que uno fácilmente se puede escudar en muchas excusas después que ha pecado. Y cuando el pecado queda a luz, eso también, ¿se acuerdan ustedes lo que les platiqué en otra oportunidad? ¿Qué pasó con Adán y Eva? Nunca aceptaron ellos la culpa, sino que siempre le echaron la culpa a los demás. Cuando el Señor les llamó la atención a Eva, perdón, a Adán, y le dice: ¿por qué comiste del fruto que yo te dije que no comieras? ¿Qué le dijo? La mujer que me diste, esa fue que me dio a comer. Les llamó la atención a Eva y Eva dijo: la serpiente me tentó. O sea, cada cual quiere sacar ventaja de su propio criterio, pero no es así. Lo que nosotros tenemos que hacer es obedecer al Señor. Aunque para nosotros es muy duro, muy difícil entender cómo, teniendo un Dios tan amoroso, un Dios tan cariñoso, un Dios tan lleno de amor y de misericordia, hizo que decretó que vaya Saúl y derrote a los amalecitas y que mate a filo de espada a todo el pueblo. Esa era la orden del Señor. ¿Para qué? Para erradicar completamente, cortar de raíz toda idolatría, toda cosa que el pueblo enseñaba a los demás, porque Israel se dejaba convencer fácilmente de los vecinos y dejaban de adorar a Dios para adorar a un Dios falso. Y lógico, dice la palabra del Señor que nuestro Dios es un Dios celoso, pero también es en amplio en perdonar, pero es celoso. Y claro, hermano, y le compara igualito la rebelión como un pecado. Porque le dice, ¿no? Mire, este versículo sería interesante que lo subraye para que usted aprenda a obedecer en todo lo que Dios le manda. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos de idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. ¿Y qué pasó con el tiempo? El rey vino a ser David. Nosotros, hermanos, les repito, tenemos que aprender a obedecer todo lo que Dios nos mande. ¿Por qué no queremos ser rebeldes delante del Señor? Porque uno tiene que aprender. Cuando uno ya entra en los caminos del Señor, tiene que aprender a vivir piadosamente, a vivir conforme a lo que nos dice la palabra del Señor.
Vayamos al Salmo 34. Salmo 34. Y leamos el versículo número 11 al 18. Venid, hijos, oídme. El temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen el mal, para cortar de raíz la memoria de ellos. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Nosotros qué tenemos que hacer es aprender a vivir de una manera piadosa, pedirle al Señor que nos ayude cada uno de nosotros a ver si estamos honestamente limpios delante del Señor o qué nos está haciendo falta. Porque hermanos, la vida que usted y yo teníamos antes no era una vida que estaba agradando al Señor. Le digo por mi caso, ¿no? Vivía conforme a mi criterio, hacía lo que yo quería y supuestamente yo no ofendía absolutamente a nadie, no hacía daño a nadie, pero estaba súper equivocado. Y cuando ya vine a los caminos del Señor, dije, gracias Señor, porque tú me has ayudado a entender, a comprender lo que dice tu palabra. Lo que yo te pido es que me ayudes cada día a aprender, a dejar a un lado toda injusticia, dejar a un lado toda cosa que estorbe entre la relación contigo. ¿Para qué? Para que yo aprenda a vivir. Es lo que nosotros tenemos que hacer, humillarnos delante del Señor y pedirle que nos perdone y que vayamos aprendiendo cómo vivir delante de su presencia. Vivir una vida que sea una vida transparente, que no se tenga nada que ocultar. Gracias a Dios que todos nuestros hechos pasados quedaron en el ayer, ya quedaron olvidados de parte del Señor. Y gracias a Dios que todo eso ya quedó en el olvido. Y le bendigo al Señor y le doy las gracias porque así fue, así pasó. Y vivo agradecido con el Señor y a cada instante que puedo le digo gracias, Señor, por todo lo bueno que tú eres, todas las cosas que has hecho. Y analizando toda mi vida, pues la verdad, casi puedo comprender que yo no hice daño a casi a nadie. Y yo fui el que me dañé, pero el Señor me ayudó a reformarme y he aprendido cada día a vivir conforme la palabra. Y le pido al Señor que me ayude cada día a vivir de acuerdo a lo que Él quiere que yo viva. Porque así como nosotros somos piadosos y buscamos piedad, también hay naciones, hay gente que busca que los ciudadanos de su país vivan de una manera correcta, de una manera que traiga paz. ¿Quién no quisiera paz en medio de los problemas, en medio de las aflicciones? En el Salmo 82, mire lo que está diciendo ahí. El Salmo 82, versículo 1, dice, Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos? Defended al débil y al huérfano, haced justicia al afligido y al menesteroso. Librad al afligido y el necesitado, librarlo de mano de los impíos. No saben, no entienden, andan en tinieblas, tiemblan todos los cimientos de la tierra. Yo dije, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo. Pero como hombres moriréis y como cualquiera de los príncipes caeréis. Levántate, oh Dios, juzga la tierra, porque tú heredarás todas las naciones. Hermano, ¿qué nos está ordenando el Señor?
que entendamos lo que queremos nosotros realizar. ¿Qué es lo que dice? ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos? Defended al débil y al huérfano, hacer justicia al afligido y al menesteroso. Librad al afligido y al necesitado, librarlo de mano de los impíos. Entonces nosotros que tenemos la oportunidad es, si podemos ayudar al necesitado, ayudar al débil, ayudar al que necesita ser ayudado. ¿Por qué, hermano, nosotros siempre vamos a procurar a dejar un testimonio excelente de la voluntad del Señor hecha en nuestras vidas? Todas estas cosas, ¿qué es lo que se procura? Vivir en paz, sobre todo con tranquilidad. Ya llega un momento que uno ya no se debe preocupar absolutamente de nada, sino vivir en paz y estar tranquilo. Eso es lo que nos manda el Señor, y esa misma paz que el Señor nos da en nuestros corazones, transmitimos hacia los demás y dejamos a un lado que Dios haga lo que Él tenga que hacer. Nosotros siempre tenemos que cumplir la palabra y vivir intensamente para Él, agradeciéndole en todo lo que Él quiere. Y dejar a un lado, como yo le decía, vivamos vidas transparentes, dejar a un lado la hipocresía. Porque en este mundo hay mucha gente que finge. Hay mucha gente que finge ser cristiano. Hay mucha gente que finge muchas cosas. Y justamente ahora me estaba acordando, llegó un amigo de mi país, del Ecuador, a vivir aquí por un tiempo. Yo le empecé a invitar para que vaya conmigo a la iglesia. Y aceptó. Fuimos un día domingo a la iglesia. Y mientras se desarrollaba el culto, él miró a una hermanita, una jovencita muy simpática, muy arreglada, todo bien. Y desde que entró, él le quedó observando, mirando. Y usted hubiera visto la actitud de él mientras estaba escuchando la palabra, mientras había los cantos, todo eso. Él no dejaba de mirarle a la muchacha. Usted sabe cuando una persona se siente unos ojos en la nuca, se siente que están mirándole por todo lado. Esa muchacha andaba intranquila, ¿no? Se puso tan nerviosa que no sabía, ya no sabía qué hacer. Y él hecho muy el galanazo, inclusive se puso con la mano y en la rodilla y aquí así, ¿no? Se puso para que vele a la chica y esa chica, imagínense, y la chica no estaba allá al frente, estaba acá al lado, o sea que él tenía que darse la vuelta para virarse a un lado para que lo vea mejor. Y así pasó todo. Y cuando terminó el pastor de predicar la palabra, hizo una invitación, si había una persona para aceptar a Cristo. Entonces, este hombre levantó la mano y dijeron que pase al frente. Supuestamente hizo la oración de fe, aceptó a Cristo Jesús y todo el mundo pues se acercó y le felicitaron, todo el mundo le daba, tenían esa costumbre en esa iglesia, dar un abrazo al que le recibía a Cristo. Y claro, le tocó también el turno a la jovencita de darle el abrazo, ni hubiera visto. Le abrazó como que, ya cuando terminó todo le dije, ¿sabes qué? Nunca más te vuelvo a invitar a la iglesia. Si tú quieres ir a otra iglesia, puedes irte donde tú quieras, pero yo acá no te traigo nunca más. ¿Pero por qué? Me dicen. Le digo que todavía me preguntas y me dices por qué. A mí me dejó una gran lección en todas estas cosas. Y uno cada día va aprendiendo que no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solamente el que hace la voluntad de mi Padre que es en los cielos, dice el Señor Jesús. Y uno se ha topado con cada cosa y nosotros tenemos que aprender a ser gente genuina, dejar a un lado la hipocresía. Porque ¿qué dice aquí en Mateo capítulo número 15? Vamos ahí, a Mateo capítulo número 15. Hay tantas cosas que uno se va acordando, tantas experiencias que uno ha pasado. Y todo esto el Señor me ha ayudado para justamente llegar a un liderazgo. Mateo 15, versículo número 1 dice,
Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Respondiendo él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que yo pueda ayudarle, ya no ha de honrar a sus padres o a su madre, así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Entonces nosotros tenemos que hacer es vivir vidas limpias, transparentes, dejar a un lado todo lo malo y vivir en santidad. Cada día tenemos que procurar pedirle a Dios, pedirle a su Espíritu Santo que nos ayude a vivir de una manera correcta, recta delante del Señor. Y ser transparentes. No podemos fingir. Tenemos que aprender a vivir como somos ahora. Recuerde algo muy especial. Si esto se había olvidado, recuerde, su testimonio vale, su testimonio cuenta. Cómo usted vive, cómo usted procede, cómo es su actuación, cómo realiza, cómo actúa, en cómo llegan los momentos peligrosos que usted tiene que confrontarse en la batalla de la fe. ¿Cómo sale? Porque eso nos dice que siempre el Señor que hagamos frutos de arrepentimiento, como decía Juan el Bautista. En Lucas capítulo número 3. Lucas capítulo número 3, versículo 10 dice: Lucas 3, 10, 14. Y la gente le preguntaba diciendo: entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo les dijo: el que tiene 2 túnicas dé al que no tiene, y el que tiene que comer haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron: Maestro, ¿qué haremos? Él les dijo: no exijáis más de lo que os está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo: no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo. Respondiendo Juan, diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá el trigo de su granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apaga. Con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es que de veras nosotros demos fruto de que nuestro arrepentimiento es real, es genuino. No solamente nos podemos ir yo a aceptar a Cristo Jesús y vivir como usted quiere. Tenemos la ley del Señor. Y dice que tenemos que mirar la ley de Dios como un espejo y no olvidarnos como aquel que se mira en el espejo y se olvida pronto quién es. Es un hijo de Dios. En el libro de Romanos, capítulo número 13, nos deja establecido la ley del amor. ¿Y qué nos dice aquí? Romanos 13 dice: someteos toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad a lo establecido por Dios resiste, y lo que resisten acarrean condenación para sí mismo, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al mal. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella.
porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar el que hace, al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todo lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Cada día tenemos que confiar en el Señor y vivir para Él. Recuerda que el Evangelio recalca cuán valioso es la persona para Dios. Nadie tiene el derecho de pisotear a los demás ni de aprovecharse de otras personas para beneficiarse a sí mismo. Si seguimos a Cristo, trataremos a los demás de la misma manera que deseamos ser tratados. Así es que tenemos que cumplir los mandamientos y vivir para el Señor de una manera sabia. Vamos a orar. Padre Celestial, te doy toda la gloria que te corresponde y te agradezco por tu palabra. Señor, te pido que cada día vayamos dejando lo malo para vivir contigo de una manera más formal, más correcta. Gracias, Señor, por tu palabra, porque a través de ella vamos creciendo en tu gracia. A ti siempre te daremos toda la gloria que te corresponde y ayúdanos a alejarnos del pecado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. No se olvide, hay que cumplir el mandamiento del Señor, amar a Dios con todos nuestros corazones y también al prójimo como a nosotros mismos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.